Miguel, Muchas gracias, ahí, presidente. muy bienvenido, muchas Eh, gracias por participar, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los diputados y diputadas que están y senadores que están presentes en esta reunión. La verdad es que yo he participado ya un par de veces con esta comisión, ¿cierto? Informando lo que nosotros pensamos como agricultores, no solamente de Biobío, sino que también, por supuesto, de todo el país. Y creemos que efectivamente lo que está ocurriendo con los reavalúos es que el impuesto interno no está cumpliendo con la normativa, con la ley. El espíritu de la ley lo que manifiesta, tal cual decía Sebastián, manifiesta, ¿cierto?, que se debe considerar un avalúo en base al potencial productivo del suelo y no al valor inmobiliario, ¿cierto?, del suelo, en primer lugar. Lo segundo, lógicamente que el valor inmobiliario ha subido mucho más fuertemente que el potencial productivo. Los predios no tienen ese cambio de valor, ¿cierto?, en cuanto a su capacidad productiva tan fuerte como lo tiene el tema inmobiliario. Y lo tercero es que nosotros creemos también que efectivamente muchos predios han cambiado su condición en forma negativa desde el punto de vista del potencial productivo. Predios afectados por sequía, predios afectados por usurpaciones, predios que tienen hoy día ciertas condiciones también de cultivos mucho menos rentables, hacen que claramente el revalúo que se está produciendo, ¿cierto?, hoy día sea muy injusto e impacta fuertemente en las contribuciones. Claramente también, por supuesto, impacta en la renta presunta de los pequeños agricultores. Y eso es muy grave desde el punto de vista de su capacidad, ¿cierto?, de poder mantenerse como agricultores viables en el tema productivo. Entonces, fundamentalmente nosotros apuntamos a que aquí se está cobrando un impuesto que no tiene que ver con el potencial productivo del suelo, sino que es un impuesto que en realidad se podría denominar patrimonial. Y tenemos impuestos patrimoniales. Tenemos el impuesto patrimonial, por ejemplo, que se paga cuando uno vende un campo, el diferencial de precio paga impuesto patrimonial. Pagamos impuesto patrimonial cuando el campo se hereda a una sucesión a los herederos. También se paga entonces un impuesto patrimonial en el caso de la herencia. Por lo tanto, también que sean las contribuciones tengan esa misma categoría es tremendamente injusto porque, insisto, las contribuciones nacen, ¿cierto?, como un aporte del sector productivo agrícola para poder mejorar condiciones alrededor de los campos, desde el punto de vista de caminos, puentes, salidas, qué sé yo, con nuestras mercaderías a centros urbanos o la industria. Y lo otro que creemos que de alguna manera se ha ido transformando este impuesto, además de ser inmobiliario y muy caro, se ha ido transformando en un impuesto que creo que está obsoleto. Cuando se inventan las contribuciones, la verdad es que no existían otros impuestos que se aplicaban, ¿cierto?, a los productos agrícolas o a la renta de los agricultores. Prácticamente era el único impuesto que se pagaba para tratar, ¿cierto?, de mantener, insisto, condiciones alrededor de los campos que sean susceptibles de apoyar la producción. Entonces creo que también hay que mirarlo desde ese punto de vista. Estamos pagando hoy día una serie de otros impuestos. Tampoco el impuesto que nosotros pagamos por las construcciones agrícolas impacta fuertemente a los presupuestos municipales. Creo que perfectamente se podría esto reemplazar por otras asignaciones del Estado en forma directa. Y finalmente, que la situación agrícola del país hoy día, además, tiene una condición compleja desde el punto de vista de las rentabilidades. Nosotros tenemos costos más altos, como decía Sebastián, tenemos situaciones más complejas desde el punto de vista de la competencia externa, y eso hace que fundamentalmente los campos que se dedican a cultivo, esta situación de rentabilidad se ha visto muy desfavorecida. Por lo tanto, creo que hay que analizarlo esto volviendo al espíritu de la ley, aplicando la ley desde el punto de vista de lo que es el potencial productivo del suelo y cobrando racionalmente en base a las rentabilidades que estos suelos pueden presentarle a cualquier agricultor, ¿cierto? O comuna donde están los agricultores instalados en particular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don José Miguel Steckelmayer, director de la Multigremial Nacional, por su aporte. Ofrecemos inmediatamente la palabra por el Colegio de Contadores Auditores de Chile al presidente de la Comisión Tributaria, don Juan Alberto Pizarro, que también está conectado vía Zoom. Al parecer estaba recién, Muchas pero gracias, senador. Sí, no estamos acá. ahí Muchas está. gracias, senador. Sí, Muchas gracias a muchas gracias. usted, don Juan Alberto. Sí, gracias por la invitación. Bueno, también enviar el saludo del presidente del Colegio de Contadores, señor Osvaldo de la Fuente, que se tuvo que retirar, o parece que todavía está, pero tiene que retirarse a una reunión. Para nosotros, bueno, es muy grato poder explicar desde el punto de vista técnico nuestra mirada respecto al impuesto a las contribuciones, en este caso de bienes agrícolas, ¿cierto? Vimos toda esta discusión de los bienes no agrícolas y creo que esto también, a pesar de que existe un desfase en los procesos de avalúo, claramente impacta
igual a nivel de los, eh, diríamos, bienes agrícolas, con algunas salvedades que la vamos a explicar acá en la presentación. ¿Se ve bien ahí la presentación? La vemos, pero bastante. Sí, en Ahí la voy a... realidad, Ahí está. no sé si podemos ir viendo de a uno los. Ahí ¿Se sí, ve bien ahí? sí, ahí la vemos. Ok. Bueno, lo primero, mencionar, disculpen, se me borró una parte de la presentación, disculpen un poco. Y no sé por qué se ve de acá, pero algo pasa. Se me ve, disculpe, que se ve como de otra forma, no sé por qué no se ve completa. Ya, ahí se ve, ¿no es cierto? Estaríamos bien. Ya lo primero que a nosotros nos llama la atención, que esto haya llegado a Contraloría, porque claramente muestra que eh, el sistema, ¿cierto?, no fue capaz de autorregular y corregir esta temática que ya se había dado a nivel de las contribuciones de bienes raíces no agrícolas. Ciertamente esto pasa por fortalecer los derechos de los contribuyentes, pasa por establecer mecanismos más claros y objetivos, que es lo que creo que es el objetivo que tenemos que mirar en el mediano plazo. Acá también esto lo expuso el defensor del contribuyente a nivel de los bienes raíces no agrícolas, que falta información, y esto claramente es extrapolable a los bienes raíces no agrícolas, y esta falta de información claramente se transforma en una falta de transparencia que debiera ser un valor fundamental del sistema tributario. Por eso, su importancia de que el mecanismo, ¿cierto?, cómo opera, entregue la información necesaria a los contribuyentes para que estos puedan ejercer su derecho a reclamo, que es bastante acotado en términos de tiempo administrativo. Existe un plazo mayor a nivel de el proceso judicial, pero si los contribuyentes de 4 años fue 34,5. Parece poca la brecha, ¿cierto? 44 contra 34, que es el IPC, pero ciertamente muestra que hay un incremento por sobre la capacidad contributiva de los contribuyentes. Esto en algunas zonas es bastante más dramático. Por ejemplo, en las zonas norte aumenta en algunos casos 170% en el último periodo. Y es bastante dispar también. Hay zonas que tienen hasta 70% de aumento en los avalúos, cuando el IPC, ¿cierto? Si hubiese sido por UEF solamente, hubiese sido 34%. Entonces, eso claramente hay una mirada, y ahí concuerdo con los expositores anteriores, que no se considera los factores productivos del suelo, sino más bien factores comerciales que están incluso más allá de lo que es el IPC o la corrección monetaria. También, eh, y al igual que en el caso de los bienes raíces no agrícolas, existe una amplia base exenta, es decir, solamente 17,5% de estos contribuyentes pagan el impuesto eh, a las contribuciones de bienes raíces agrícolas, pero además hay un factor adicional, que las propiedades, ¿cierto?, de bienes raíces agrícolas tienen un crédito contra el impuesto de primera categoría. Entonces, cuando están organizados como empresa, probablemente no les afecta tanto el aumento de contribuciones, porque después lo utilizan como un crédito fiscal en el impuesto a la renta. ¿Y quienes se afectan? Principalmente son aquellos pequeños
agricultores que quizás no tienen una empresa, que viven de la agricultura, quizás vendiendo en feria, en forma informal, y que tienen que absorber claramente este impuesto en su totalidad. No tienen un crédito fiscal posterior. Hay ciertos principios que acá deben estar operando: la transparencia, la objetividad y certeza, que esté alineado con la base contributiva, que son principios establecidos en la Constitución, incluso la confianza en la aplicación del impuesto, porque cuando se pierde la confianza, finalmente hay mayor evasión en materia de un impuesto en particular. Al final les voy a mencionar también los artículos que se ven afectados con esta situación actual a nivel de las contribuciones. Dentro de la fórmula, bueno, todos sabemos que es avalúo total y hay un avalúo exento que igual es importante, pero quiero referirme a algunos factores de ajuste. ¿Ya? El valor unitario del suelo, que es bastante homogéneo por zonas de secano, de regadío, ¿cierto? Son tablas bastante homogéneas y toman algunos factores particulares, pero muy menores para el ajuste. Por ejemplo, un factor de camino, ¿cierto? Y de acceso. Pero se dejan fuera, por ejemplo, factores como la seguridad, que acá hablaba, ¿no es cierto?, el alcalde, entiendo, de la zona de la Araucanía. Se deja fuera factores como, por ejemplo, si están en zona inundable o que si pasan torres de alta tensión, son factores que no considera impuesto interno. Y básicamente la corrección que se ha dado ha sido en términos de los metros cuadrados, en términos de si está mal definida el factor de construcción, es decir, factores muy menores, pero no se incorpora la posibilidad real de reclamo de parte de los contribuyentes. Creo que ese es un tema a mejorar. Lo mismo en las construcciones, ¿cierto? Los factores de ajuste son solamente algunos que dice el beneficio de la casa patronal, ya que se entiende como la casa habitación dentro de ese predio. Pero no hay factores adicionales de ajuste. Por ejemplo, las tablas de depreciación, muchas de estas casas en zona agrícola ya están totalmente depreciadas. Entonces, claramente, respecto a los factores de ajuste, falta incorporar mayor objetividad. También hay oportunidades de mejora respecto, por ejemplo, ya el Impuesto Interno mencionó que en el caso de bienes raíces no agrícolas va a sacar el ajuste comercial, ¿cierto? A raíz del caso de Santiago, pero es una situación que está también en Valparaíso, que está en todos los centros históricos destruidos después del estallido social. Es decir, ahí hay un tema, una oportunidad, ¿cierto?, de ajustar. Y acá creo que también está el tema, claramente lo que se mencionaba en la Araucanía, el factor de seguridad, el factor quizá de la sequía, tampoco ha sido considerado en el tiempo. Viendo, ¿no es cierto?, estos incrementos que son en algunos casos 170% en 4 años, cuando la inflación fue 34%. Se debe también considerar que, y esto no sé, no lo han comentado, pero en el caso de empresas que tienen bienes raíces agrícolas, ese impuesto de contribución es un crédito contra el impuesto final. Entonces, básicamente a quienes están organizados como empresas, sean grandes empresas, pymes, no le afecta en forma tan importante esta medida. Creo que lo más importante es considerar que esto está afectando a personas naturales, a pequeños agricultores que quizás tienen economía de autosubsistencia. Es decir, ahí hay un efecto importante en esa posibilidad de que la persona, y acá lo mencionaba, entiendo, el alcalde de Wynn, ciertas personas que viven en el campo, ¿cierto? Y que hacen, en definitiva, como una economía de autosubsistencia, ¿cierto? Y se abastecen de todos sus productos. ¿Ya? ¿Qué principios se ven afectados finalmente? Primero, el principio de legalidad. Es decir, acá todo impuesto, sus componentes tienen que estar estipulados en la ley. Es decir, la base y la tasa. Y acá tenemos, diríamos, una tasa bastante conocida, pero la base se mueve y nadie la conoce. Es decir, y no hay posibilidad real de reclamar. Entonces hay un impuesto que no está claramente establecido en la ley. Cuando uno escucha que existe esta discusión entre factor productivo del suelo versus el tema comercial, y hay una interpretación de impuesto interno claramente hacia el factor comercial más que el productivo, hay un espacio de discreción que se tiene que, creo,
cerrar, para darle objetividad a la aplicación del impuesto. También se afecta el principio de base contributiva que está establecido en la Constitución. Es decir, cuando el impuesto crece incluso por sobre la corrección monetaria, y estamos hablando de bienes que no son líquidos, muchas veces ni siquiera están generando renta para los que son propietarios, claramente se está afectando la base contributiva, que se corrige en cierta medida con el crédito que se entrega a las empresas de este impuesto de contribución de bienes raíces, a empresas que operan en primera categoría, pero que sigue afectando a personas naturales, a pequeños agricultores. Es decir, eso hay que considerarlo. Eso es mi exposición, senador. Muchas gracias, don Juan Alberto Pizarro, del Colegio de Contadores y Auditores de Chile, presidente de la Comisión Tributaria. Muy clara y muy buena su exposición. Vamos a ofrecer, no hay otra persona, ¿no? No hay otra persona, así que ofrecemos la palabra para preguntas para los expositores. Diputada Weiss. No, Presidenta, sí, bueno, compartir plenamente lo que han planteado los expositores. Nosotros tenemos que ir a votar, están llamando ya. Yo quiero ratificar lo que se ha planteado por parte del señor Navellán, bueno, ahora también, y José Miguel Stenmayer, particularmente, que es de la comuna de Los Ángeles, que ha estudiado esto por 5 o 6 años ya, pero hacer el punto puntualmente en el caso de usurpaciones y lo que tiene que ver con la seguridad. En el caso del lago Yeuyeu, hay una carta que salió en el Mercurio hace un tiempo el señor José Miguel Sánchez, donde le quemaron todo lo que tenía, la casa, porque era un terreno de media hectárea, y ocurre que ahora tiene que pagar contribuciones que le aumentaron en, no sé, 200, 300%. Entonces él decía que venga el Estado y me compre entonces porque vale tanto este predio de media hectárea. Entonces, si es a él, todos los sectores que hay, que no queda ninguna vivienda, más de 200 viviendas que se han quemado ahí en el sector del lago Yeuyeu y de Quidico, sumamos eso, mucho más. Entonces, quiero hacer el punto en eso, que ahí hay una desconexión cuando le hablaba el alcalde acá con la realidad y que ese factor tiene que estar incorporado, que tiene un efecto desde lo productivo, que evidentemente no se puede ir a trabajar ahí, pero en este caso era incluso solo una parcela de agrado vivir al lado del lago. Bueno, pero tiene un efecto ahí que no está siendo considerado y al revés, un golpe, pero durísimo, porque no van hace años y tienen que hoy día pagar contribuciones. Más encima. Gracias. Diputada Labra y después diputado Radke. Muchas gracias. Lo voy a hacer breve. Hace más de un año, el diputado Radkev, que era nuestro presidente en ese entonces de la Comisión de Agricultura, vino levantando este tema y gracias a eso, en enero de 2025, el ex director de Servicio de Impuestos Internos corroboró y manifestó que aquí habían errores de cálculo. Gracias a eso, lo mandamos a Contraloría, quien está haciendo una auditoría. También nuestros expositores han ratificado que aquí hay errores, o sea, ya no quedan dudas. Manifestaban que las contribuciones han aumentado en un 580% cuando los campos han disminuido la productividad. Dado eso, como comisión bicameral, yo creo que tenemos que buscar soluciones porque esto se puede demorar en la rectificación. Y creo que dada esa rectificación, cuando ya se realice, nosotros tenemos que buscar que se haga una devolución retroactiva de esos impuestos abusivos que fueron mal cobrados. Y si eso es muy complicado o difícil de realizar, por último, que se descuente de los futuros pagos de contribuciones. Creo que es una propuesta que podemos impulsar como comisión bicameral. Muchas gracias, presidenta. Bien, muchas gracias, diputada. Jorge. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bien breve, porque tenemos que ir a votar. Se planteó acá la posibilidad de adelantar el inicio de la sesión pensando que hay otras en paralelo. Si pudiese partir a las 10:15, nosotros en 15 minutos se ve la cuenta y alcanzamos a llegar acá para efecto de que tampoco se genere este problema de que tenemos que ir a votar. Bueno, en resumidas cuentas, hoy día particularmente esta situación de los excesos de avalúo está afectando principalmente a los más pequeños porque son los que no pueden imputar a impuestos, ¿no es cierto?, sus contribuciones, y eso lo está afectando seriamente, particularmente a los que tributan por renta presunta, que es el 10% del avalúo, y eso se les complica mucho. Por lo tanto, aquí tenemos que actuar lo más rápido posible para efecto de que en el proceso del próximo año se genere una corrección, como señala la diputada Labra, o por lo menos se rebaje el avalúo de los que han sido excesivos, particularmente con el sector rural, son los que han, conforme a propio informe del impuesto interno, los que más han aumentado en valor, y son los sectores rurales los que producen los alimentos que, como señaló el alcalde, que llegan a la mesa de todos los chilenos. Gracias, Presidenta.
Muy bien, mire, solo vamos a chequear con la Secretaría, ¿no es cierto?, los horarios para que poder tener la coordinación con la Cámara. Lo segundo es que recordar que habíamos hecho un cronograma, ¿no es cierto?, de sesiones para poder recibir a los invitados y poder tener lo antes posible